días. Qué gozo estar aquí compartiendo esta mañana la palabra del Señor. Los pastores Arias hace 8 días nos compartían de la importancia de la palabra de Dios, la importancia de pasar tiempo con la palabra, la importancia de levantar un altar familiar en nuestros hogares para la lectura de la palabra. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? ¿Cuántos la aman? ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Vamos a tener un tiempo de la palabra, porque la Biblia dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. La palabra es el alimento eterno para seres eternos como nosotros. El tema de hoy, voy a estar hablando de avanzando el reino. Esa es la palabra que Dios le ha dado o que Dios le dio al apóstol Marcela para este año. Está en el Ágape, avanzando el reino. Y mientras meditaba en lo que significa avanzar, ahora Pacho hablaba de la importancia, y yo creo, ¿cuántos creen que este es un año de avanzada? Este es un año de avanzar en nuestra familia, es un año de avanzar de las generaciones, es un año de avanzar la iglesia, es un año de avanzar en el ministerio, es un año de extender el reino de Dios. Y el reino avanza, todo lo que Dios ha asignado para nosotros avanza. Si el reino avanza, todo lo que Dios ha asignado para la iglesia avanza. Así que es importante que nosotros entendamos el tiempo y la posición y el lugar en que estamos como iglesia. Para esto es importante entender que estamos en guerra, en una guerra espiritual. Todos estamos librando en estos momentos una guerra espiritual. El apóstol Eduardo del Castillo constantemente nos dice que estamos en una guerra, y es así. La Biblia lo dice en Efesios capítulo 6, en el verso 10, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores y huestes celestiales de maldad. Así que en este momento estamos librando una batalla espiritual. Y en Mateo capítulo 24, en el verso 6 y 7, está hablando Jesús acerca de las señales del fin, de las señales para el tiempo postrero, que el tiempo postrero no es un tiempo en el futuro, sino que el tiempo postrero es ahora. Este es el tiempo postrero, este es el tiempo de ver las señales, de ver el cumplimiento de lo que Dios ha hablado. Y en Mateo 24, si está ahí, dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Cuando leí esto, inicialmente pensé que se refería solo a que se van a levantar naciones unas con otras, pero no solamente se levantarán naciones, sino que se levantará reino contra reino. Este es el año de avanzar el reino, y cuando se levanta el reino de Dios, también habrá oposición. Pero gloria a Dios que nosotros estamos del lado de los victoriosos. ¿Cuántos lo creen? Yo pienso que el enemigo sabe que le queda ya poco tiempo, y él debe estar preparando su avanzada final. Pero también creo que es el tiempo en que la iglesia se levante, no para defenderse en las 4 paredes de la iglesia, sino para salir y llevar a cabo la avanzada y la ofensiva más grande en toda la historia de la humanidad. ¿Cuántos lo creen? Yo lo estoy creyendo, hermano.
de que es tiempo de que avancemos como iglesia, que es tiempo que las generaciones se levanten y tomen y poseen lo que Dios nos ha dado. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 20, Deuteronomio capítulo 20, verso 1 al 4. Dice, voy a leerlo en esta versión que es Dios habla hoy. Dice, si al salir ustedes a combatir a sus enemigos, ven que ellos cuentan con caballería y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el de ustedes, dice, no les tengan miedo, pues ustedes cuentan con el Señor su Dios que los sacó de Egipto, y cuando llegue la hora de la batalla, el sacerdote se dirigirá a su ejército y dirá, escuchen israelitas, hoy van a luchar contra sus enemigos, no se desanimen ni tengan miedo, no tiemblen ni se asusten, porque el Señor su Dios está con ustedes. Él luchará contra los enemigos de ustedes y les dará ¿qué? La victoria. Este pasaje en Deuteronomio es Dios dando al pueblo de Israel unos parámetros y la actitud que debe tomar el pueblo frente a la guerra. Y dice, si al salir, en la versión Reina Valera dice, cuando salgas, o sea, no dice que va a ser una opción, sino que vamos a enfrentarnos. Y es necesario que si sabemos que vamos a avanzar, que vamos a llevar a cabo la avanzada más grande, que yo creo que Dios nos está preparando para esto, lo importante o lo que debemos saber es que debemos sacar de nosotros el temor. El temor. No hay cabida para el temor en la iglesia. No hay cabida de temor en Dios. La Biblia dice que Dios es amor, no temor. Y el temor, o para salir, avanzar, para hacer una avanzada, antes de vencer el enemigo, hay que vencer primero el temor. Porque el temor, dice en el verso 8, ahí mismo en Deuteronomio 28, dice, después los jefes se dirigirán de nuevo al ejército y dirán, si alguno tiene miedo y le falta valor, que se vaya a su casa para que no acobarde también a sus compañeros. Y cuando los jefes hayan terminado de hablar, los capitanes se pondrán a la cabeza del ejército. El miedo es contagioso. El miedo nos hace perder la valentía. El miedo nos saca del propósito de Dios. El miedo impide que avancemos como un gran ejército. El miedo nos hace retroceder. El miedo puede causar aún más daños que la misma guerra. Y en consejería me he dado cuenta que muchas de las situaciones por las cuales las personas atraviesan, y me incluyo, es por causa del temor. El temor no deja avanzar. El temor no nos deja conquistar lo que Dios nos ha dado. El temor nos acorrala, nos acobarda. El temor impide que nos podamos levantar en el propósito y en el plan de Dios. Y quiero hablarles acerca de de la naturaleza del temor. Y lo primero que necesitamos entender acerca del temor es que el temor es pecado. Diga conmigo, el temor es pecado. El temor es un pecado. En Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los que renunciaron a su fe, los abominables, los asesinos, los que cometen pecados sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos tendrán un lugar en el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte.
Y el temor o la cobardía o la inseguridad o la timidez, que todos son sinónimos, es un pecado. Y me llamó la atención porque Dios colocó este pecado en la misma línea del homicidio, de la brujería y de la idolatría. Probablemente nosotros no lo hubiéramos puesto, pero Dios lo puso así. El temor es un pecado. También el temor es un espíritu. La Biblia dice en Juan 4:18, que lo estaremos hablando más adelante, dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Así que ese espíritu de temor tiene que ser echado fuera. Si fuera solo una emoción, la podemos cambiar, pero si es algo espiritual, tiene que ser echado fuera. Aún en 2 de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que el temor es un espíritu. ¿Cuándo entró ese espíritu en la humanidad? Y estuve haciendo un estudio acerca de esto porque yo creo que esta palabra es primero para mí. Dios me habló primero para mí. Yo quiero compartir lo que Dios ha hablado para mí, para mi familia, y si en esto le bendice y si en esto trae luz para ustedes, gloria a Dios. Pero el temor entró en el momento en que Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, y una vez pecan, dice ahí la Biblia en el capítulo 3, dice que Adán tuvo temor y se escondió. Nunca antes de ese suceso habla de que Adán y Eva vivían en temor. Así que el temor, el espíritu de temor entró en el momento en que ellos caen. El temor hace parte de la naturaleza caída del hombre. Por eso es algo que tenemos que tratar con esta situación, con esta área en nuestra vida. El temor también esclaviza. Satanás usa el temor para mantener el hombre bajo esclavitud. Dice en Hebreos 2:15, dice: así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y este pasaje no está hablando del miedo a morir, sino que Hebreos 2:15, sino que está hablando de que el temor Satanás lo usa para fortalecer su imperio, el imperio de la muerte. Y el temor es la manera en que el enemigo tiene esclavizado a las personas. Hoy en día uno ve como la gente tiene temor al futuro, temor a las deudas, temor al fracaso, temor a la soledad, temor a la muerte misma, temor a que sus hijos se pierdan, temor a que no funcione su negocio, temor a que se pierda su inversión. Hoy en día en el mundo entero vemos una atmósfera de temor, aún las mismas noticias, todo cómo se propagan estas malas noticias, produciendo en la gente temor. Ya la gente no quiere salir a la calle, la gente ya no anda con libertad en su carro, en su casa, por temor a que lo roben, por temor a que lo asalten, por temor a que se pierda, por temor a que se caiga, por temor a que le hagan daño. El temor es la manera en que el enemigo se fortalece. El temor es la manera en que el imperio de la muerte se fortalece y se arraiga en el mundo. ¿Qué vamos a hacer entonces como iglesia frente al temor? ¿Cuál debe ser nuestra posición como iglesia frente al temor? En Romanos capítulo 8, verso 15 dice:
pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. No podemos volver otra vez al temor, no podemos volver a la esclavitud. El pecado o el temor no solamente es pecado ni es solamente un espíritu, sino que el temor atrae lo que temo. El temor atrae lo que temo, como Job. La Biblia dice en el capítulo 1 que Job, cuando veía a sus hijos parrandeando y tomando, por temor a que sus hijos se perdieran, dice que él ofrecía sacrificios y holocaustos a Dios, por temor. O sea, la motivación por la cual él ofrecía a Dios sacrificios no era por amor, sino por temor. Y dice en el capítulo 3, Job hace esta declaración: lo que temí, eso fue lo que me sobrevino, eso fue lo que me llegó. Porque el temor atrae lo que temes. En Proverbios 10:24 dice: lo que el impío teme, eso le vendrá. Proverbios 10:24. Por eso es que el temor, escuche esto, el temor es muy parecido a la fe. Porque la fe es la certeza de lo que espero, y el temor es la certeza de lo que no espero. Necesitamos nosotros liberarnos del temor. Hay personas que su motivación por la cual vienen y se congregan a la iglesia o alaban a Dios o diezman o ofrenda, no es por amor, es por temor. Por temor a perderlo, por temor a una enfermedad, por temor al castigo, por, bueno, cantidad de cosas. Necesitamos nosotros entender que el temor, el enemigo lo usa para que la iglesia no avance. El temor, escuche esto, el temor es la raíz de la mentira. El temor es la causa principal de toda mentira. Cuando las personas mienten y tratan de engañar a alguien, es por temor a perder algo. Este principio lo vemos en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. La primera mentira que registra la Biblia es cuando la serpiente le dice a Eva: no moriréis. Y le dijo: no moriréis porque él sabía la autoridad que había en Adán y en Eva. ¿Quiénes eran ellos? Que tenían toda la potestad sobre la creación y aún sobre la misma serpiente. Caín mintió a Dios cuando le preguntó por su hermano, por temor a las consecuencias. Abraham también mintió al faraón por temor a perder su esposa, por temor a perder su vida. Isaac, su hijo, hizo lo mismo con su esposa Rebeca, mintió por temor. El apóstol Pedro, cuando le hablaron acerca de Jesús y le preguntaron acerca de él mintió por temor a su integridad física. Piense esto: las veces que usted ha mentido, ¿ha sido por temor a qué? El temor es la raíz de toda mentira. Muchos mienten por temor al dinero, por temor a perder su esposa, por temor a perder su hogar, por temor a perder un empleo, por temor a perder su reputación, por temor a perder su ministerio, por temor a perder un empleo, por temor a perder un cliente. Es el temor la raíz de toda mentira.
El temor también permite o no permite que avancemos. El temor no permite que avancemos en nuestra vida delante de Dios, en nuestra vida espiritual, como hombres, como mujeres, como padres de familia, como esposos, como creyentes. No permite que la iglesia se extienda y tome posesión de lo que Dios le ha entregado. La Biblia habla en Números, ¿recuerdan cuando Moisés envió a los espías a ver la tierra? Y todos trajeron, o solo Josué y Caleb trajeron un buen reporte. Dijeron: esto es una tierra que fluye leche y miel. Y trajeron la evidencia, porque trajeron frutos gigantes de la bendición que había ahí, de la promesa que Dios les había dado, de esta tierra que fluye leche y miel. Pero dice dice en el verso número 3, dice que estos espías, los otros 10 que iban con José y Caleb, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Esta versión creo que es palabra de Dios para todo, pero en la versión Reina Valera dice, o en la versión Dios habla hoy, dice que mintiendo entre los hijos de Israel. Dice: de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Miren el reporte de ellos delante del pueblo: esto es una tierra que nos va a tragar, esta es una tierra que está invadida por todos los enemigos. ¿Qué estaban haciendo? Impartiendo temor al pueblo. Por eso es que esa generación no pudo pasar a la tierra prometida. Por eso Dios lo primero que le dice a Josué: si tú vas a pasar a la tierra prometida, en el capítulo 1 le dice 3 veces: esfuérzate y sé valiente. En otras palabras le estaba diciendo: no debes dar lugar al temor en tu vida. Si vas a tomar la tierra que yo te he dado, tendrás que ser libre del temor. Tienes que ser valiente. Esfuérzate y sé valiente. El temor impide que podamos nosotros avanzar. El temor debilita el ministerio. El temor puede llegar a debilitar el llamado o el ministerio. Dios llamó a Samuel como profeta, y cuando Dios le dice a Samuel: ve y unge a David como rey, Samuel vaciló en obedecer a Dios. Dice: por temor a que Saúl lo matara. Y el temor lo estaba llevando a no cumplir lo que Dios le estaba mandando. El temor destruyó la fe. Ahora que hablaba el pastor Pacho y Anita acerca de la fe, el temor destruyó la fe de los discípulos. Cuando estaban en la barca, recuerdan cuando se levantó esa tormenta, ellos corrieron atemorizados a Jesús y le dijeron: levántate, mira que perecemos. Y Jesús les dijo: ¿dónde está la fe? ¿Dónde está su fe? ¿Qué se hizo la fe de ustedes? El temor debilita nuestro ministerio. También en Juan 19:38 habla de José de Arimatea, un discípulo secreto. Dice este pasaje: después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Miren cómo dice, el temor lo llevó a ser un discípulo secreto. Dice que secretamente. ¿Cuántos discípulos podemos tener secretamente entre nosotros? Por miedo a que
a que se den cuenta que creemos en el Señor, por temor a que los persigan, por temor a que se burlen, por temor a que los rechacen. Entonces, por ese temor prefieren estar secretos. Que no se den cuenta en la empresa que soy cristiano, que no se den cuenta mis vecinos que soy cristiano, que no se dé cuenta la familia que soy cristiano, por temor. Por temor, muchos usan o muchos no usan sus dones y los talentos que Dios les ha dado. Por el temor muchos no caminan en el llamado que Dios les dio. Y eso está en Mateo 25, en la parábola de los talentos. Recuerdan que a uno le dio 5, a otro le dio 3, a otro le dio 1 talento. Y cuando vino el Señor, dice la Biblia, a este que tenía 1 talento y le pidió cuenta por lo que Dios le había dado, dijo: tuve miedo y lo enterré. Y muchos por miedo entierran sus dones, muchos por miedo entierran su llamado, entierran sus talentos, lo que Dios le ha dado lo entierran por temor. Recuerdo que en una célula, en un grupo de conexión que teníamos en la casa con mi esposa, vino una vez una joven de 19, 20 años, primera vez que llegaba a este grupo de conexión. Y ella llegó llorando, destrozada, quebrantada, porque justo ese día los médicos la habían desahuciado por cáncer en la médula ósea. Y eso fue, pues ella empezó a llorar y a hablar de que no era justo que ella muriera porque ella era joven, porque ella quería casarse, porque ella quería terminar la universidad, porque quería tener hijos, porque tenía que morirse a esa edad, quejándose y llorando, lógicamente desesperada por esta situación tan difícil. Pero tomamos un tiempo luego con ella y oramos. Y recuerdo cuando estuve orando para que ella fuera sana y liberada del cáncer, y ella fue sanada. Esto es uno de los milagros que Dios me ha permitido ver más maravillosos. Después de haber sido ya desahuciada, los médicos dijeron: ya no podemos hacer más nada. Y oramos y fue libre, Dios la sanó. Sobrenaturalmente fue sana. Amén, démosle un aplauso al Señor. Dios la sanó sin un tratamiento, fue totalmente sobrenatural. Porque recuerdo que iban a hacerle un tratamiento y delante de ella iba un joven, un niño de 9 años, que le iban a hacer primero el tratamiento a él. Y dependiendo de cómo le fuera a él, seguía a ella iba en la cola. Y cuando empezaron el tratamiento con el niño murió. Entonces dijeron: no podemos hacerlo contigo. O sea, Dios la sanó sobrenaturalmente. Y Dios me usó para ese milagro. Y cuando esto sucedió y los del grupo todos vieron con sus ojos lo que había sucedido, pues empezaron a compartirle a sus amigos, a vecinos, a familiares, y como a los 8 o 10 días después llegaron con otra mujer con cáncer y me dijeron: Edwin, para que ore por ella. Y ella tenía cáncer en el seno, estaba ya en un tratamiento, estaban dándole una proteína que habían traído del exterior, ya venía en un proceso de restauración y de sanidad. Entonces yo oré por ella y oré, y a los 8 días se murió. Y me reclamó la familia, como si ella estaba bien, ella no estaba grave, oró usted y se murió. Y esto le dio lugar al espíritu de temor en mi vida.
duré mucho tiempo sin orar por alguien. Porque el espíritu de temor hace que los dones, el ministerio lo enterremos. El mismo espíritu, por su gracia, me reveló y me dijo: es que no eres tú, soy yo. Yo soy el que decido quién vive y quién no. Solo tú eres un instrumento. Y eso me liberó, hermano. Pero muchos entierran sus dones por alguna experiencia, con algún líder, con algún hermano, con algún pastor, por cualquier situación que hayan sido afectados. Entonces mejor no, porque para evitar problemas, para no tener enganches con nadie, terminan enterrando su don o su llamado. ¿Cómo se manifiesta el temor? El temor se manifiesta de muchas maneras. El temor al hombre, el temor al rechazo, el temor al abandono, el temor al futuro, el temor al fracaso, el temor a la soledad. El temor se manifiesta de muchas maneras. Y uno de los más comunes y más dañinos y más frecuentes, aún entre la misma iglesia, es el temor al hombre. Jesús dijo que no debíamos de tener temor a los que solo pueden matar el cuerpo, sino al que tiene poder de echar en el infierno. Eso está en Lucas 12. En Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. En el Salmo 118:6 dice: Jehová está conmigo. Está hablando David. Dice: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. El temor de hombre es el que tememos o el que tenemos por cualquier persona. Pueden ser sus familiares, sus padres, sus compañeros de trabajo. El temor que tiene por el pastor, por el líder. Toda persona que a usted le cueste mirarlo a los ojos es porque tiene temor de hombre. El temor de hombre fue lo que hizo que Saúl perdiera su reinado. Porque cuando Dios lo envió en una misión de acabar a todos los amalecitas, dice que le perdonó la vida al rey y a todo lo gordo. Y cuando fue confrontado, dice Saúl dijo: por temor al pueblo lo hice. El temor al hombre nos puede hacer o replegar o que perdamos el propósito y el plan de Dios para nosotros. ¿Cómo avanzar seguros? ¿Cómo podemos nosotros avanzar sin temor? ¿Cómo podemos avanzar con tranquilidad? ¿Cómo podemos avanzar libres del temor? Lo primero que necesitamos entender es que es Dios quien nos libera. Es Dios quien provee para que nosotros seamos libres de cualquier temor. En el Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Rogué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuántos desean ser libres de todos sus temores? Yo deseo ser libre, hermano. El temor no deja que podamos llegar a cumplir el propósito y el destino que tenemos en Dios. Y necesitamos liberarnos del temor, hermano. Necesitamos ser libres de esta condición, de este espíritu. Y David dijo: rogué al Señor y él me libró de todos mis temores. Él es la provisión.
Y necesitamos nosotros enfrentar los temores, saber de que Él está con nosotros, saber de que Él nos acompaña, de que Él está de nuestra parte, que Él está por nosotros, no solamente con nosotros, sino que está por nosotros. Dios es la provisión para ser libres del temor. En 2 de Timoteo 1:7, que fue el versículo que leímos ahora, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Miren esto. Dios nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios provee para hacernos libres de todo temor en nuestra vida. Aquí pude ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo proveyendo para hacernos libres de todo temor. El poder que viene del Espíritu Santo, como dice en Hechos 1, capítulo 8, que dice, cuando venga el Espíritu de Dios recibiréis poder. Ese poder que nos infunde el Espíritu de Dios para levantarnos y hacerle frente a cualquier temor. Pero también dice que nos ha dado espíritu de amor que viene del Padre amoroso, en el cual podemos estar seguros y tranquilos, que Él está por nosotros y con nosotros, que nos tiene escondidos en la cuenca de su mano, que somos la niña de sus ojos, que estamos grabados en su corazón. Ese es el espíritu del amor del Padre que nos guarda, que podemos estar confiados y seguros en Él. Pero también dice que nos ha dado el espíritu de dominio propio, que viene de su Hijo, del buen juicio, de una mente sana y disciplinada, que cuando tuvo que enfrentar sus mayores conflictos o circunstancias, aun cuando Jesús fue a enfrentar la cruz, dijo, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Ese buen juicio que necesitamos nosotros para enfrentar, para no salirnos de casillas, para no desesperarnos cuando estemos pasando una situación, sino que sepamos cómo enfrentarla con sabiduría. Así que la Trinidad convergen para darnos a nosotros la provisión para ser libres del temor. ¿Cuántos lo creen? Amén. El temor viene porque creo que mi vida está en mis manos y no en las manos de Dios. Si estoy en Dios y Él está en mí, sé que soy libre de todo temor. Cuando el temor más crece en el corazón es porque estoy más enfocado en mí que en Dios. Así que lo primero que necesitamos hacer o entender es que Dios es la provisión para nosotros, para librarnos de cualquier temor. En Él lo tenemos todo. El pastor Luis Fernando hace 8 días nos compartía, o hace 8 días no, creo que fue hace 15 días que él hablaba acerca de los sueños, ¿recuerdan? Y él decía que él soñaba con predicar la palabra. Y vemos cómo se ha cumplido ese sueño en la vida del pastor. Bueno, yo nunca soñé con eso. Ni nunca se me pasó por la cabeza predicar o enseñar su palabra. Todo lo contrario, siempre tuve temor de hablar en público. Recuerdo que en primaria, en el colegio, cuando lo más terrorífico era que me sacaran al tablero. No podía hablar, se me borraban todas las ideas por el mismo temor, por la misma inseguridad. Eso me impedía hablar, expresar lo que Dios o lo que tenía en mi corazón para dar o lo que había aprendido. No era capaz de hacerlo. Y fue algo con lo que cuando conocí del Señor y fui llamado al ministerio,
fue algo con lo que tuve que empezar a hacerle frente, con el miedo a hablar, con el temor a hablar en público. Recuerdo la primera vez que me tocaba enseñar frente a un público. Sí, era en un seminario de intercambio divino para plenitud. Era mi primera enseñanza como al frente de unas 50 personas. La pastora Anita estaba mentoreándome en ese momento para enseñar el dio. Y yo estaba, hermano, toda la semana no solamente estudiando, oré más que lo que estudié, pidiéndole a Dios que pudiera hacerlo. Y recuerdo que entre mis oraciones dije, ojalá la pastora Marcela no vaya a estar ese día. Porque ella es una maestra y yo me sentía intimidado frente a ella. Yo dije, ojalá no esté. Y anunciaron que se había ido para los Estados Unidos y yo dije, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y recuerdo que eso empezaba un viernes el seminario y empezaba, creo que Angelita iba primero y luego yo iba después de Angelita. Y ese día nos citaron más temprano, empezaba a las 7 y nos dijeron que viniéramos aquí a las 5. Y cuando llegué a las 5, estábamos ahí en la sala de juntas, cuando entró la pastora Marcela. Yo dije, ¿no estaba en los Estados Unidos? Empecé a sudar frío, hermano. Pero cuando llegó el momento, cuando nosotros enfrentamos nuestros temores sabiendo de que no hemos recibido espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, Él está con nosotros. No tenemos por qué temer, hermano. Dios nos acompaña. ¿Sí? Él está de nuestro lado. Como un chiste que escuché de un niño que se fue a dormir en la noche y se despertó en la madrugada y se levantó con hambre a esa hora, a las 2, 3 de la mañana. Entonces bajó a la cocina y abrió la nevera para sacar algo de comer y cuando metió la mano para sacar algo tropezó la leche y la leche se regó. Entonces, pues el niño dijo, no, tengo que secar este charco con el trapeador, necesito limpiarlo. Pero cuando se asomó al patio, ese patio estaba oscuro, y sintió miedo. Pero recordó que sus padres le habían dicho que no tenía por qué tener miedo porque Jesús estaba en todas partes. Entonces se paró en la puerta del patio y gritó, Jesús, si estás allí, pásame el trapeador. Pero hermano, el Señor está con nosotros en todas partes y no tenemos por qué tener temor. Diga conmigo, el Señor es la provisión para hacerme libre de todo temor. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta para avanzar es que el reino de Dios es un reino de amor. Y cuando amamos como Él ama, el reino de Dios se extiende. ¿Cuánto lo creen? Cuando amamos como Él ama, el reino de Dios se extiende. Vamos a ir a Juan, capítulo 4, y con esto termino. Juan, primera de Juan, capítulo 4. Dice, amados, vamos a ir al verso 7, ¿sí? Primera de Juan 4, vamos a leer del verso 7 en adelante. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La iglesia avanza cuando es libre del temor, pero también la iglesia avanza cuando ama como Dios ama. Y en estos pasajes, sobre todo en el 9 y el 10, me gustó mucho cómo inician estos pasajes. Porque el 9 dice, en esto se mostró el amor. Y en el verso 10 dice, en esto consiste el amor. Y lo primero que necesitamos entender es que el amor se muestra. El amor se manifiesta. El amor se debe ver. Dice ahí mismo en Primera de Juan, en el capítulo 3:17, dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y Dios mostró su amor. ¿Cómo lo mostró? Dando a su Hijo, como dice en esos pasajes. Él lo dio. Él entregó a su Hijo. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios mostró su amor en que Él se despojó de su Hijo para que vivamos por Él. Él estuvo dispuesto a renunciar y a soltar o a entregar lo más precioso y valioso, su propio y único Hijo, para que nosotros viviéramos. Y el amor se muestra no cuando se da lo que sobra, porque Dios no le sobraba a Jesús. Él dio lo único, lo más precioso y lo más valioso, lo dio. Y el amor se muestra no cuando damos lo que sobra, sino cuando damos lo más precioso, cuando damos lo más valioso. Ahí es cuando se muestra el amor. Ahí es cuando estamos amando como Él ama. Como la mujer del perfume era lo más precioso que tenía y lo único que tenía, y lo entregó. O como a la viuda pobre que solo tenía una moneda, dio todo lo que tenía y lo entregó. El amor se muestra no cuando damos lo que sobra, sino cuando damos lo que más valor tiene para nosotros. Entonces estamos amando como Él ama. Pero miren lo que dice en el verso 10. Dice, en esto consiste el amor. O sea, esta es la esencia del amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No es que Dios, o lo que está diciendo estos pasajes, no es que Dios nos amó a nosotros en respuesta a nuestro amor. O sea, Dios no nos amó porque nosotros lo amábamos tanto a Él y estábamos dispuestos a arrepentirnos de todos nuestros pecados y estábamos dispuestos a ser esos hijos que Él se pudiera sentir orgulloso. Entonces cuando Él nos vio esa actitud, entonces dijo, voy a amarlos. No. Dice en el verso 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nosotros.
La esencia del amor es estar dispuesto a amar a alguien aún cuando no lo merezca. Esa es la esencia del amor. Es estar dispuesto a darle aún a aquel que nos ha quitado. Es estar dispuesto a levantar aún a aquel que nos ha hecho caer. Esa es la esencia del amor. El amor se muestra cuando estamos dispuestos a dar lo más precioso de nosotros. Pero la esencia no es amar al que nos ama, es amar aún el que nos maldice. Esa es la esencia. Amar como Dios ama es eso. Porque Él dio su Hijo aunque nosotros no lo amábamos, pero Él estuvo dispuesto a darlo. ¿Cuántos necesitamos amar como Dios ama? Miren lo que sigue diciendo. Amados, si Dios nos ha amado así, verso 11, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Si Dios nos ha amado así, dice en este pasaje, también nosotros debemos hacerlo entre nosotros. Esto no es solo tarea de Dios, es tarea de la iglesia. Amarnos como Él ama. Cuando la iglesia ama como Él ama, no hay demonio que pueda detener el reino, porque el reino es un reino de amor. La iglesia no crece por la fe, crece por el amor. Porque aún la fe, podemos tener la fe que sea, pero si no hay amor, nada es, dijo Pablo. Necesitamos amarnos como Él ama. Verso 13, y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Verso 14, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo su Salvador del mundo, y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Verso 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Aquí hay otro juego de palabras. Dice que los que conocieron el amor y los que creyeron en el amor. Porque muchos conocemos intelectualmente el amor de Dios, pero otra cosa es creerlo, apropiarnos del amor de Dios y amar como Él ama. Verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva con sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Quiero pedirle a los de alabanza si pueden pasar un momento, porque necesitamos, quiero que podamos entender que el temor no nos deja a nosotros avanzar. Y si vamos a avanzar, el reino de Dios es un reino de amor. Cuando amamos como Dios ama, entonces la gente podrá conocerlo a Él. En uno de estos pasajes dice que ninguno ha visto jamás a Dios, pero dice que si permanecemos en Él, su amor permanece en nosotros. Y jamás nadie ha visto a Dios, pero si nosotros amamos como Él ama, entonces sí lo podrán ver. ¿Dónde lo podrán ver? En nosotros. En nosotros.
La iglesia no va a poder ser detenida si amamos como Él ama, si la gente conoce de este amor, si podemos nosotros levantarnos como Él ama. Quiero cerrar con estas conclusiones. Satanás no está en guerra contra el mundo, está en guerra contra la iglesia. Sigue. Cuando su reino avanza en nosotros, su reino se extiende sobre la tierra. Cuando su reino avanza, avanza todo lo que Dios ha asignado para la iglesia. Su reino es un reino de amor. Y cuando manifestamos su amor, su reino avanza. El amor no es un sentimiento, sino que es la manifestación de la gracia. El espíritu de amor y de temor son opuestos. Según la Biblia, el antónimo de amor no es odio, es temor. Si Dios es amor, la iglesia no puede andar en temor. El temor y el amor son atmósferas. El temor produce juicio, pero el amor produce arrepentimiento. Satanás nos hace creer que las reglas pueden cambiar a una persona. Dios nos demostró que el amor transforma naciones. A veces dedicamos más tiempo a crear condiciones que a amar incondicionalmente. El amor cubre multitud de faltas. El temor las descubre todas. El temor no sale por imposición de manos, sino por la revelación y el ejercicio de un amor perfecto. Yo quiero pedirle que se ponga en pie. Y siento de parte del Señor, si hay aquí alguna persona que ha estado pasando por temor en su vida, que teme el futuro, que teme a quedarse sola, que teme a la muerte, que teme al fracaso. Si hay alguna persona aquí que esté pasando por alguna situación de temor, bueno, aquí está el Señor que nos quiere liberar a nosotros de cualquier temor en nuestra vida. Si es tu caso, no tienes por qué tener vergüenza, porque todos pasamos por esto. Aun si hay temor al hombre, pasa aquí adelante para que podamos recibir de Él esa libertad que necesitamos y que solo Dios nos puede dar, que solo Él nos puede liberar, porque Él es la provisión para nosotros. Dice la Biblia que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El Dios a quien servimos es un Dios de amor y no de temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Y yo creo que el Señor está aquí y Él quiere liberarnos a nosotros de cualquier vestigio en nuestro corazón de temor que no nos impide vivir en la bendición, que no nos impide o que nos impide caminar en el propósito y en el destino que Dios tiene para nosotros. En el reino de Dios no hay cabida para el temor. Dios es un Dios bueno y Él quiere traer hoy libertad. Quiero tu amor, derrama ahora
por tu amor. Es tu presencia la que necesito, que me da vida. Derrama ahora tu presencia, derrama tu gloria. Es tu presencia la que necesito, que me da vida. Derrama ahora tu presencia, derrama tu gloria y tu amor, y tu amor. Derrama tu amor. Así es, Señor. Sí, Padre. Derrama tu amor, Dios. Derrama tu amor, Señor. Derrama tu amor, oh Dios. Derrama tu amor, oh Dios. Tú eres un Dios de amor. Derrama tu amor, oh Dios, sobre nosotros. Derrama tu amor, oh Dios, sobre tu iglesia. Derrama tu amor, oh Dios. Levante ahí sus manos. Vamos. Levante sus manos. Él es la provisión para nosotros. Todo amor perfecto viene de Él. Derrama ahora tu presencia, derrama tu gloria. Es tu presencia la que necesito, que me da vida. Derrama ahora tu presencia, derrama tu gloria. Es tu presencia la que necesito, que me da vida. Derrama ahora tu presencia, derrama tu gloria y tu amor, y tu amor. Así es. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres la provisión que necesita nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser, Señor. Padre, hoy recibimos tu perfecto amor, oh Dios. Hoy recibimos, Señor, esa provisión de amor en nuestro corazón, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Porque es tu amor el que nos libera, porque es tu amor el que sana, es tu amor el que nos hace valientes para tomar y conquistar lo que tú nos has dado. Gracias te damos, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Dios, porque tú nos amas. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por amarnos como tú nos amas. Enséñanos a amarte, Señor.